Buenos días, querida familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué honor, qué gusto volvernos a encontrar por este medio para que nuestro Dios nos siga bendiciendo con su palabra. Le doy gracias a Dios por cada uno de los oyentes, de mis hermanos en Cristo y de todas las personas que nos permitimos ponernos en tu presencia en esta hora para escuchar, Señor, tu palabra, y que esto haga bien a todos y cada uno de nosotros en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y el área espiritual que primeramente deseamos poner delante de ti, Señor, para la bendición por medio del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Retomo la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 14:5, porque ahí nos va a hablar que las lenguas deben ser interpretadas. O sea que cuando dice que deben ser interpretadas, nos está dando un ánimo, o nos está guiando para que le pidamos a Dios por medio de su Hijo amado Jesús que por favor nos dé el poderlas interpretar, o sea, ser intérprete de las lenguas que hablamos o que hablan otras personas. Porque muchas veces el que habla en lenguas no es intérprete de las lenguas, pero hay otro que sí es intérprete. E incluso ni siquiera habla en lenguas, pero las interpreta. Eso puede suceder, hermanos. Todo esto se sucede. Entonces mire que Dios nos está animando para que le pidamos esta parte de este don, que es interpretarlas. Porque cuando se interpretan está haciendo casi la tarea del profeta, hablándole a la iglesia para edificación. Por eso fue que leímos antes que el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso hay que procurar hablar, hay que procurar profetizar, ¿sí? Y no impedir el que otro hable en lenguas. Todo eso ya lo hemos leído, ¿verdad? Miremos a ver en primera carta a los Corintios 14:5. Porque allí nos dice que las lenguas es necesario ser interpretadas. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Oigan esto, eso es lo que él quiere. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A no ser que las que interprete. Entonces, pidámosle al Señor, si tú ya hablas en lenguas, pídale al Señor que le dé la oportunidad de profetizar, de interpretarlas. ¿Para qué? Para que edifique la iglesia, para que reciban esa razón de Dios, que es lo que Él quiere. Han habido unas profecías tan hermosas que uno se deleita. Mire lo que va a leerles en primera carta a los Corintios 14:13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Mis hermanos, la interpretación de las lenguas hace falta. Y Dios, solamente Dios nos lo puede dar. Por eso dice que es de voluntad del Espíritu, ¿verdad? Y todo esto que podemos llevar nosotros como edificación a la iglesia, Dios lo ve muy bien. Ese es un trabajo especial. Y qué bonito que tú y yo sirvamos al Señor de las maneras como Él está diciéndonos en su palabra. Así que, mis hermanos, yo animo a todo aquel que habla en lenguas que incluya en sus oraciones el poderlas interpretar para que la iglesia se edifique. Vamos a mirar que hay que hablar con revelación para provecho, ¿sí? Y esto lo vamos a conseguir en primera carta a los Corintios 14:6. Hablar con revelación para provecho. Dice así, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia,
o con profecía o con doctrina. Mire, hermanos, que no todo es profecía. ¿Veis? ¿Qué aprovecha una persona que le digan que se va a ganar la lotería? El chance que se va a ganar, bueno, que le va a ir muy bien en un viaje. Bueno, se inventan un poco de cosas para que la persona se vaya feliz. Pero eso tiene un propósito, tiene un fin. No, mis hermanos. La lengua que se debe hablar, ¿sí? Debe hablarse con revelación para provecho. De lo contrario, eso es estafa, hermanos. Y aquí lo acaba de leer, acabamos de mirarlo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, con la palabra de Dios? Por eso es bonito cuando se enseña a través de la palabra de Dios, porque esa enseñanza va directamente al entendimiento y sabiduría de lo alto. Acuerde que yo les he dicho sobre la sabiduría. La sabiduría del hombre llega a la mente y ahí se queda, ahí se hospeda. La del hombre, la sabiduría del mundo. Pero esa sabiduría Dios la tilda como no buena. Aunque sirve, ¿no? Para vivir, para tener éxito en las carreras, en la carrera que estudia una persona, para las cosas que tienen que hacerse. Hay personas empíricas para la música, tienen gran sabiduría para estas cosas, pero no sirve para lo que realmente nosotros perseguimos, que es la salvación en la vida eterna, ¿verdad? Entonces Él nos habla de que la sabiduría que viene de lo alto realmente es la sabiduría que nosotros debemos de tener. Con esa sabiduría no llega a la mente y se queda allá. La sabiduría de Dios llega al corazón. Por eso lo que se diga con sabiduría de Dios sale del corazón, pasa por la mente y va al oyente. Pero el que habla con sabiduría humana la sacas de la mente y le dice cualquier cosa, incluso puede ser perjudicial. Del mucho saber. Por eso mucha letra mata. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vamos a mirar más directamente que nosotros debemos pedir en oración poderlas interpretar. Primera carta a los Corintios 14, 13 al 15 nos habla de la siguiente manera. Estamos hablando sobre las lenguas, ¿no? Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración. Y yo acabé de leer esa porción, pero me faltó leer el 14 y 15, dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, vea. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Da ejemplos de cantar y orar, ¿verdad? Pero esto también es para referirlo al hablar en lenguas. Entonces yo tengo que pedirle en oración, ¿sí? Por eso acaba de decir al comienzo: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea, podemos ser intérpretes de lo que mismo Dios nos da para decir. ¿No te parecerá delicioso saber qué está diciéndole a los demás cuando hablan lenguas? Que tú estés hablando las lenguas y que esté dándose cuenta que está diciendo Dios a través de ti. Es algo maravilloso, hermanos. Entonces se acabó ese estigma de que no es de Dios hablar en lenguas. El que tenga eso en su mente y su corazón tiene que sacarlo de allí y decirle: Dios, perdón porque yo estorbé incluso a algunos hablar en lenguas. Y esto verdaderamente exige un verdadero arrepentimiento, porque está en contra, y acuerde que está en contra de la palabra de Dios. Se llama ¿cómo? Apóstata. Nadie puede pasar por esto, porque a Dios, es estar en contra de Dios. Así que, mis hermanos, llegó la hora de reflexionar sobre estas cosas.
porque hay que muchos nos han enseñado erróneamente, nos quedamos con la enseñanza del hombre y desechamos la enseñanza que está en la palabra. Por eso cuando yo hago estas enseñanzas, si Dios me lo permite, me demoro un poquito, soy enfático, porque he visto esos errores en muchos que incluso pastorean iglesias. Y me da gran tristeza porque están haciendo algo indebido. Acuérdense que yo les he tocado allí en Mateo 5:19, creo que está en este versículo en adelante, que dice que cualquiera que hable y así haga, y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero si no enseña tal como Dios lo manda, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Recuerda que hablamos que aún algunos van a ser salvos teniendo algunos errores y defectos, pero ¿qué sacamos con la salvación cuando vamos a estar por allá, de lejos, mirando el partido? Voy a leer ese pedacito. No está incluido en el estudio, pero es bueno. Mateo 5, me parece que está en el 19. Vamos a mirar, en un momentito lo vamos a leer. Dice así, mis hermanos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que llegó la hora de hacer obediencia a la palabra de Dios. Querido hermano, querido pastor, apóstol, profeta, o llámese como Dios le haya dado la oportunidad, si está en contra de las lenguas, si no te parece que eso es dado por el Señor, primero que todo te pido que revise la palabra de Dios, la que estamos leyendo, para que te convenzas por medio de ella. Y si esto has hecho de impedir hablar en lenguas a otros o verlo mal, le pido que se postre de rodillas y le pida perdón a Dios, porque llegó la hora de obedecer para que seas grande en el reino de los cielos. Mira que las enseñanzas que Dios nos da tiene que ser también para provecho. Y para mí es muy provechoso el poder sacar a algunos del error. ¿Sí? Porque es lo que quiere Dios. Porque la palabra de Dios es apta ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Oigan esto, para corregir e instruir en justicia. ¿Para qué fin? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que yo persigo, hermanos. Hacer conforme está escrito. Entonces, hay que pedir en oración interpretarlas. Así que si tú no creías en las lenguas, más bien, ¿sabe qué? Póngase a pedirle al Señor para que las interprete, si es que las habla, ¿no? Y si por no creer en ellas no las has hablado, pues ahora vas a creer en ellas si Dios te da la oportunidad de hablarlas y de interpretarlas, si lo pide en oración como lo dice la palabra de Dios. Así que vamos a mirar siempre que Dios nos está diciendo por su palabra lo que debemos hacer o no debemos de hacer. Entonces, primero que todo, creer en que sí es de Dios el hablar en lenguas. Y lo segundo es poderlas interpretar. ¿Ve? Así que volvamos a leer el texto de 1 Corintios 14, 13 y el 15, porque se hace necesario. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ya con eso tiene que entender de que sí es de Dios las lenguas. Vamos a mirar ahora que las lenguas se hicieron para que la iglesia sea edificada. Y en primera carta de los Corintios 14, 16, 17, vea cómo nos ha servido esta carta para darnos cuenta de esta hermosura de palabra de Dios, de todo lo que Él quiere que comprendamos. Dice así:
Entonces vamos a hablar para que la iglesia sea edificada. Dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, oigan esto, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Porque si habla la lengua y la interpreta tú mismo y sabe lo que está diciendo, aunque siga hablando ahí harto tiempo, el que está allí queda en las mismas. Pero si tú las profetizas, ¿qué va a hacer? Pues decirle, mire, yo dije, o el Señor más bien, el Señor acaba de decir por medio de lo que tú has escuchado en lenguas, esto, lo otro y aquello. Ay, entonces el oyente dice, ay, gracias Dios mío, que yo estaba diciendo, pero ¿qué será lo que está diciendo? ¿Ve? Pero tú sacas allí a relucir, sea lo que sea, eso sí no estás a poner a cambiar lo que Dios diga. No vaya a decir, no, esto es muy duro para decírselo, no, no, hermanos. Toca como Dios lo dice. Así vaya en contra de alguien que sea tu mejor amigo. Puede ir en contra de tu pastor, pero ahí sí, hermano, le tocó. Le tocó, hermanos. Hermanos, nosotros estamos en la obligación de hablar lo que Dios nos dice. Aún por lenguas, de cualquier manera, de cualquier forma que Él nos diga. Tenemos que hacer caso de la palabra. Las lenguas son por señal a los incrédulos. Recuerda que ya habíamos mirado esto, así por encimita miramos de que las lenguas, cuando se habla en lenguas en un lugar, los incrédulos lo toman por señal, porque es para ellos por señal. ¿Eh? Y dice así en la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 14, 20 al 23. Mire, hermano, lo que nos va a decir acá. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Mis hermanos, es que Dios habla como Él quiera. Y cuando una persona habla en lenguas, aunque lo habla la persona, Dios está hablando por medio de esa persona. ¿Ve? Aquí está clarito y volvamos a leer. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y dice que en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Ve? Si ve que a veces cuando estorbamos al hablar en lenguas y no creemos en ello, estamos estorbando la voz de Dios. Le estamos diciendo, Señor, no nos hable. Estamos queriendo tapar la boca a Dios. Dice además, después del punto y coma, y aún así me oirán. Y ni aún así me oirán. Porque muchos le han hablado en lengua a las personas y se han interpretado y el Señor les dice esto y esto y caen de rodillas allí, incluso hasta se arrepienten, hermanos. Y salen de allí y a los pocos tiempos los vemos en la misma situación que antes. ¿Será que hizo un verdadero arrepentimiento? No, le dio fue vergüenza con los que estaban allá y por eso pidió perdón. Pero salió de ahí y hizo lo del perro, volvió al vómito, como la puerca lavada vuelve al cieno, o sea, al barro. Entonces dice, póngale cuidado, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, oigan esto, pues ya acabo de explicarles por qué motivo, que vuelven atrás, no hacen caso, es una señal que les da, ¿sí? Pero ¿acaso le tienen miedo a esa señal? No. Les da lo mismo. En el momento les dio vergüenza o temor un poquito y después volvieron a hacer lo mismo o peor. Entonces esto es señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero en cambio, aquí va a hablar de la profecía.
En cambio dice, pero la profecía no a los incrédulos. Para ellos no es señal la profecía, sino a los creyentes, porque nosotros sabemos que la profecía viene de parte de Dios. Y eso nos satisface a nosotros. Sea que nos dé duro en la cabeza, o sea que nos deleite con una buena razón, sabemos que viene de parte de Dios. Y eso ya no es señal para nosotros, es más bien algo que tenemos que obedecer o corregir, o darle gracias a Dios porque nos está permitiendo ser como Él quiere. Porque no solo es para corrección, una profecía puede ser para hacerte sentir que verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Eh? Qué bonito cuando hay una profecía a favor, ¿cierto? Lo grave es que esté en contra. Si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar, ¿por qué dice, pues si todas las iglesias se reúnen en un solo lugar? Porque iglesia eres tú y soy yo, o sea, las personas. Cuando nos congregamos en un solo lugar, o sea, en los templos, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, personas que no tienen nada, que no entienden estas cosas, ¿sabe qué van a decir? ¿No dirán que estáis locos? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia esto? A interpretarlas, ¿sí? Porque si entran estos indoctos, estos incrédulos, entonces no van a quedar ahí viéndonos con esos ojos grandes de que estamos hablando en lenguas, pero no entienden nada, ¿eh? Pero para eso dice que debemos de interpretarlas, para que no se vayan así, para que digan, ah, ya entiendo, habló en lenguas, interpretó y dijo esto. Aunque crean o no crean, porque ahí sí como dicen, recuerda de Tomás, el Dídimo, no creyó hasta que no vio a Jesús y le tocó, metió el dedo allí en las llagas y la mano en su costado. Muchos e incluso de alguien que profetice o que le va a decir la verdad a la persona y bueno, la toma por un momentico y no le cree, dice, no, ese tiene don de adivinación. Y ahí es cuando empieza a ponerse de difícil la cosa, hermano, porque ya entra la blasfemia y eso es delicadísimo. ¿Bien? Bueno. No se debe impedir en hablar en lenguas. Cuando el Señor está queriendo decir nuevamente esto, es por algo, hermanos. Porque por ahí andan algunos que no le dan crédito a las lenguas. No le dan crédito. O sea, le están diciendo, Dios, tú te equivocaste. A mí me agrada cuando el Señor me hace repetir las cosas. Porque digo, tú tienes un propósito. Y cuando Él está diciendo no se debe impedir en hablar en lenguas, está repitiendo lo que dije antes. Y tiene que ser por algo, hermano. Sé que alguien necesita esta palabra en algún lugar que esté oyendo. Porque ha sido incrédulo. Ha sido, en una palabra, déjeme decirle, mi hermano, qué pena, pero ha sido deshonesto con lo que el Señor ha escrito en su palabra. Se ha hecho anatema. Y el Señor quiere que con mucho amor le diga, hermano, devuélvase de esa situación que mal le enseñaron. Y venga y lea conmigo la palabra de Dios en primera carta de los Corintios 14, 39 y 40. Para que no entres en juzgamientos. Dice, así que hermanos, procurad profetizar. Y para ti, mi hermano, es esta palabra. Y no impidáis el hablar en lenguas. Pero cuando todo esto ocurra, dice el Señor, pero hágase todo decentemente y con orden. Creo yo que ya quedó claro para todos. Vamos a mirar sobre la interpretación de lenguas. Recuerde que ya miramos en este don del habla, la profecía, el género de lenguas. Y ahora vamos a hablar sobre la interpretación de lenguas. Y en primera carta a los Corintios 14:5 dice así. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo quiero
devolverme un poquitico porque creo que de pronto alguien se puede confundir en lo que estoy diciendo. Estamos hablando de los dones del habla, ¿cierto? Y los dones del habla vienen por la profecía, que ya miramos todo lo que es de profecía, ¿sí? Y luego sigue, recuerda que están divididas en tres. Primero es profecía, viene el don de habla por la profecía, el don del habla. El segundo viene por género de lenguas, que es lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Ahora el tercero viene por interpretación de lenguas, que es muy diferente. Ahora acabamos de leer sobre la interpretación de lenguas. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí no tengo que detenerme porque ya hablé sobre esto. Pero vamos a mirar primera carta a los Corintios 14, 13 y el 15, también lo hemos leído. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y hay una pregunta, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Todo esto es para afinar más nuestra manera de cómo hacerlo delante de Dios. Y primera carta a los Corintios 14, 27, 28 está diciendo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más, o sea, hasta tres. Y por turno, no se mandan todos a profetizar, toca darle primero a uno, después al otro, en orden. Y uno interprete, oigan esto. Vuelvo y lo leo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres. Y por turno, el hablar en lenguas. Y uno interprete, uno solo debe tomar la interpretación. Y si no hay quien interprete, porque esto también ocurre que no haya intérprete en un lugar, calle en la iglesia, o sea, no diga nada. Y hable para sí mismo y para Dios, o sea, siga hablando su lengua, no vaya, porque ninguno entendió, porque nadie tiene intérprete, no hay intérprete allí de lenguas, o no está interpretando no vaya a impedir, no vaya a decir, pare, que usted no está diciendo, haciendo eso ahí nada. No vaya a hacer eso. Déjelo, que termine. Dios es el que está haciendo esa labor a través del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, este estudio que hemos tomado sobre los dones del Espíritu Santo es para que lleve fruto. Todo el estudio que estamos haciendo es para fructificar en nuestra vida espiritual. Entonces, el Espíritu Santo y su fruto, vamos a ver de aquí en adelante. Este estudio se cifra de aquí en adelante en el Espíritu Santo y su fruto. Vamos a verlo a través de Gálatas 5, 22 al 23, porque ¿qué sacamos con tener el Espíritu Santo si no damos fruto en lo que Él nos da? Sería perdido, ¿verdad? Y aquí nos va a hablar sobre ello y sacar provecho. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu, mire que dice el fruto, ¿cierto? Habla del fruto y ya nosotros vimos que son varios, ¿cierto? Entonces, es porque el Espíritu es uno solo. Aunque sean varios que nos presente, Él es uno solo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué vimos antes? Los dones, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos los nombra como los frutos. ¿Sí? Acuérdese que un palo de naranjas tiene el fruto que se llama ¿cómo? Naranja, aunque hayan muchas naranjas. ¿Sí? Aunque hayan muchas naranjas, es un solo fruto, que es la naranja. Mis hermanos, los dejo con esta introducción
Y en el día siguiente que nos corresponda, que es el sábado, vamos a seguir con el estudio del Espíritu Santo y su fruto por tiempo. Dios me los bendiga. Oro para que el Señor me dé paz, tranquilidad, amor y gozo en el hogar, para con Dios y para con todos los que están a su lado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.